Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Sin embargo, es contradictorio que una nación tan llena de vida haya estado siempre atormentada por la muerte y la violencia, no siendo la excepción el fútbol. Los años 1981 y 1982 fueron malditos para el fútbol de Colombia y su afición. El 11 de octubre de 1981 se jugaba en el anteriormente llamado Estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga, el partido entre el local y el Junior de Barranquilla. Los búcaros perdían 2-1 y en una controvertida decisión arbitral, luego de una falta en el área al delantero argentino Leopardo, Sergio Saturno, que posiblemente les daba el empate, el árbitro, Eduardo Peña, indeciso, señala penal, pero rápidamente cambia su decisión para dar saque de meta. El balón, ya en manos del volante argentino Roberto Frascuelli, dispuesto a patear el penal, fue devuelto a regañadientes para el saque del arquero Tiburón. La confusión se apodera no solo de los jugadores, sino también de la afición del Bucaramanga, quienes, amenazantes desde la tribuna sur, contagiaron de ira al resto del estadio. El virus se aloja en la tribuna oriental, donde los aficionados tumban las mallas e ingresan furiosos al campo de juego, mientras los jueces y jugadores de ambos equipos corren despavoridos a los camerinos. El gramado cambia de protagonistas, policías contra la afición. La policía, menor en número, cede terreno hasta que algún militar de rango decide dar autorización de intervención al ejército. El ejército, que como sucedía en muchos países del continente en esa época, sintiéndose con el derecho de asesinar civiles, abre fuego a discreción, cegando la vida de 4 hinchas leopardos. Nunca hubo culpables, ni responsables, ni condenados. Un poco más de un mes después de esta tragedia, el 18 de noviembre de 1981, el manto oscuro de la muerte se traslada a la ciudad de Ibagué, donde se preparaba el encuentro entre el muy querido Cocorico Tolima y el Deportivo Cali, un partido que daba cupo a las finales del fútbol colombiano. Gran venta de boletería para ver a grandes figuras del equipo local como Quintabani, Isasi, Centurión, Yanio Cabezas, entre otros. El vetusto y mal construido estadio Murillo Toro no soporta la capacidad ni la vibración de los aficionados que llenaban el estadio, haciendo que el techo de la tribuna occidental junto con las barandas colapsara, yendo a caer con todo su peso encima de los aficionados. Los jugadores del Vinotinto y Oro se unieron a los esfuerzos de rescate, buscando sobrevivientes y siendo solidarios con sus seguidores. El temor a que sus familiares estuviesen entre los escombros era palpable, como le sucedió al goleador argentino histórico del Tolima, Víctor Hugo del Río, quien llegó a temer lo peor por la vida de sus hijos y esposa. El saldo fatal de esta tragedia fue de 19 muertos y 45 heridos. El partido se jugó unos días más tarde en la ciudad de Bogotá, con victoria del Tolima con un gol solitario, precisamente de Víctor Hugo del Río. Ese año, el Tolima obtuvo el subcampeonato detrás del Atlético Nacional. Y como si de coincidencia se tratara, al año siguiente, un día menos, el 17 de noviembre de 1982, la sombría hoz de la muerte se traslada esta vez a la ciudad de Cali, la llamada en ese momento la ciudad cívica de Colombia. Se jugaba en la noche el clásico Deportivo Cali contra el América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero. Los Escarlatas, que ya contaban con un tremendo equipo con figuras como Falcioni, Bataglia, Luis Eduardo Reyes, entre otros, se enfrentaba a los Verdes, con Pedro Sape y Willington Ortiz como referentes. A falta de pocos minutos para finalizar el clásico, los Diablos Rojos ganaban 3-1. Acercándose el pitazo final, los aficionados azucareros deciden abandonar el estadio al ver irremontable el marcador. Mientras algunos lo hacen por la tribuna sur, unos desadaptados desde el techo deciden orinar desde lo alto para humillar a quienes buscaban la salida. Es así como, mientras esto sucedía, en el terreno de juego el Deportivo Cali descontaba para luego empatar el juego con un gol agónico el uruguayo Carlos Amaro Nadal. Los que ya habían salido querían regresar a ver el remate del partido, mientras los que recibían la lluvia interminable de miados buscaban presuroso la salida. Las fuerzas sumadas se convierten en un choque brutal, en una estampida fatal donde, en medio de la estrechez de la trampa, fueron pisoteadas decenas de personas. El resultado de víctimas fue 100 heridos y 22 personas fallecidas. Sí, como una absurda coincidencia, el mismo número de jugadores que disputan un partido en una cancha de fútbol. Luego de la tragedia de esos fatídicos 14 meses, la violencia siguió su viaje rampante por el fútbol colombiano, pero esta vez en manos de unos jinetes apocalípticos, vestidos de cocaína que anunciaban a modo de carteles cosas peores para nuestro fútbol. Pero esa historia será parte de otro capítulo de las tragedias del fútbol colombiano.